Latina Informativa, emisión matutina, llega en nombre de Carrera 21 entre 30 y 31. Crazy Electronics, sonido profesional e iluminación. No crean cuentos chinos. Te damos garantía total. Carrera 29 entre calles 48 y 49. Taller Henry 0424 597 3648. Contra este calor, lo máximo. Horario sumamente cómodo en la carrera 21 esquina calle 49, 0414 565 1892. Repuestos Pelusa, precios insuperables en nacionales e importados. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz, y de inmediato comenzamos la jornada con nuestra acostumbrada entrevista. El día de hoy nos acompaña el licenciado José Vicente Ríos, director de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Bienvenido, licenciado, gracias por estar con nosotros en nuestro estudio. Buenos días, Robert, gracias por la invitación. Ya, licenciado, quiero comenzar la entrevista hablando un poco acerca sobre la Ley de Armonización Tributaria, que específicamente sería la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios, LOCAPTEM. LOCAPTEM. De forma introductoria, ¿nos puede explicar y qué posición tiene la Cámara de Comercio ante esa ley? Con mucho gusto, sí. El artículo 156, numeral 13 de la Constitución Nacional del año 1999, contemplaba la creación de una ley que legislara precisamente sobre la potestad tributaria de los estados y los municipios. Es decir, esta ley ya estaba prevista en la Constitución del año 99. No es hasta el año pasado, bueno, el movimiento realmente comienza en el año 2022, cuando la Asamblea Nacional empieza a analizar la formulación de esta ley que ya tenía una mora, pues, como puedes ver, de 24 años. ¿Cuál es la intención de la ley? La ley es establecer límites a las potestades tributarias de los estados y municipios y armonizar para que no hayan distorsiones económicas entre estados y los otros. En algunos estados, y quiero ser muy enfático en esto, el estado Lara y ninguno de sus 9 municipios se encontraban dentro de esa premisa. En algunos estados, en algunos municipios del país, estaban ocurriendo unas prácticas realmente inauditas que estaban haciendo inviable la actividad económica, y eso aceleró el proceso legislativo que condujo en el mes de agosto a la promulgación de la ley. Nosotros vemos el proceso de armonización como un proceso necesario, repito, está contemplado en la Constitución Nacional, que por el contrario tiene una mora legislativa de 24 años y que busca establecer límites a las facultades que tienen los estados y los municipios para crear impuestos. Eso es para darle un poco de orden, repito. Vimos en algunos municipios, en algunos estados del país, cosas insólitas como impuesto a la carga pesada, cosas que estaban realmente entorpeciendo la actividad económica. No así en el estado, donde teníamos una estructura tributaria bastante balanceada entre los distintos municipios del estado. Ok, luego de su evaluación de esa ordenanza, ¿cuáles serían las ventajas o las desventajas? ¿Qué recomendaciones da? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que una vez que venció el periodo de entrada en vigencia, que es el año 2024, todos los municipios del país tuvieron que iniciar un proceso de adecuación de todos sus instrumentos tributarios a la nueva ley. Okay. Eso ocurrió en las últimas semanas del mes de diciembre, fundamentalmente, y inmediatamente los gremios empresariales del Estado montamos una mesa técnica para hacer la evaluación, el impacto de cada una de las normativas aprobadas, no solamente de los impuestos a la actividad económica, sino vehículos, inmuebles, licores, es decir, todas las potestades tributarias que estaban contempladas dentro de la ley. De allí pues salen una serie de propuestas y recomendaciones, porque el objetivo realmente de los gremios es coadyuvar a la creación de políticas públicas que posicionen al Estado Lara como el Estado más atractivo para ejecutar inversiones privadas en el país. Nosotros tenemos que convertir al Estado Lara en uno de los estados económicamente más importantes y más dinámicos de Venezuela, y ese es el objetivo de todos los gremios. Entonces,
aquí hubo en todos los municipios del Estado y en todos los municipios del país hubo un proceso de adecuación a la ley donde ocurrieron 3 procesos. Hubo un ajuste a la baja, un sostenimiento de alícuotas y un incremento en determinadas actividades económicas. Nosotros estamos en este momento evaluando con nuestros agremiados el impacto de este cambio en la actividad económica. Y repito, hubo adecuación en el impuesto de vehículos, hubo adecuación en los tributos para licencias de licores, publicidad comercial, etcétera. ¿Cuál era la expectativa de los empresarios en cuanto a esta ordenanza? Bueno, a esta adecuación. En el caso del Estado Lara, no preveíamos mayor cambio, visto que, repito, los municipios del Estado Lara no estaban realizando ningún tipo de práctica que pudiéramos denominar obstructiva del desarrollo económico regional. Eso en nuestro estado no estaba. Esto ocurrió mucho en el sureste de Venezuela, donde vimos situaciones bastante críticas, que fue lo que aceleró fundamentalmente este proceso. Luego de esta reforma, ¿qué municipios se vieron más afectados? Tengo entendido que hubo mesas de trabajo con algunos municipios. Sí, tenemos mesas de trabajo, tuvimos mesas de trabajo durante el proceso de armonización, durante el proceso de vacatio legis, y en este momento puedo anunciar que ya tenemos mesas de trabajo abiertas. Ayer sostuvimos una reunión muy amena, muy importante con el municipio, con la Cámara Municipal de Iribarren. Recibimos la visita de su presidenta y 2 concejales, donde estuvimos analizando en dónde podemos impulsar, en el caso de Iribarren, la actividad económica, y asimismo vamos a conducirlo con los otros 8 municipios. Estamos proponiendo incentivos fiscales para aquellas empresas que fomenten y promuevan actividades educativas, aquellas empresas que se integren a los trabajos, a la participación gremial, que se agremien a los gremios empresariales de su naturaleza económica, ya sea industrial, comercial y de servicios. Estamos promoviendo la ampliación de la base de recaudación tributaria como método ideal de incremento de la recaudación, no solamente a nivel municipal, sino a nivel nacional. En cuanto al municipio Jiménez, ¿ya realizaron una mesa de trabajo? Estamos en conversaciones con ellos, estamos a la espera de respuestas para abrirlo. Okay. El presidente Nicolás Maduro indicó que quería duplicar la recaudación tributaria. Desde su punto de vista, ¿esto es factible? Sí, es factible sin la necesidad de incrementar los impuestos. Okay. Firmas económicas reconocidas han publicado estudios que indican de que en Venezuela el 70% de la actividad económica es informal, es decir, que solamente un 30% de la actividad económica en Venezuela está contribuyendo al sostenimiento de las cargas públicas. Para poner un ejemplo bastante didáctico, esto quiere decir que de cada 100 unidades económicas, empresas formales o informales, solamente 30 están aportando. Okay. Si tú sacas la cuenta de que cada una de esas empresas aporten 10 bolívares, estás recogiendo 300 bolívares de 30 empresas y hay 70 que no aportan nada. Si tú esas 70 las incentivas y las pasas al sector formal de la economía y siguen aportando los mismos 10 bolívares, tú de 300 estarías recogiendo 1000. Estarías no duplicando, sino triplicando la recaudación. Por supuesto que es viable ampliando la base de recaudación. Así es. En cuanto a las exoneraciones. Las exoneraciones y el cese de las exoneraciones anunciadas por el presidente son una medida que puede analizarse desde el punto de vista positivo. La política tributaria no solamente consiste en recoger dinero y extraer dinero del bolsillo de la gente, como mucha gente piensa. La política tributaria puede tener un papel fundamental en el fortalecimiento de la actividad productiva del país. Si en este momento en Venezuela se producen tabletas, por ejemplo, y en este momento hay un decreto de exoneración de impuestos de importación a las tabletas, lo más lógico es que hay que proteger la producción nacional con un impuesto, con un arancel de importación que impida que el precio de importación sea más competitivo que el nacional, para fomentar el incremento de la producción venezolana de tabletas, por decirte ese ejemplo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero consultarle cuál es el interés del gremio como tal. Los gremios empresariales del Estado Lara estamos comprometidos con el desarrollo del Estado. Okay.
Nosotros queremos traer propuestas, repito, para convertir a Venezuela, al Estado Lara, en un polo de inversiones. Ese es nuestro mayor interés, eso es lo que nos piden nuestros agremiados, eso es lo que todo el mundo quiere. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Amigos, seguimos conversando luego de la pausa con el licenciado José Vicente Ríos, quien es director de la Cámara de Comercio del Estado Lara. No se aparten de nuestra sintonía. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Continuamos la entrevista del día de hoy. En nuestro estudio nos acompaña el licenciado José Vicente Ríos, quien es director de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, una consulta que le íbamos a hacer y que había quedado luego de la pausa. En cuanto a las modificaciones, ¿cómo quedó el tema de los vehículos, de los inmuebles y de la propaganda comercial? Sí, se cambiaron, como te explicaba, todas las ordenanzas de índole tributario por mandato de la ley, y en este momento estamos haciendo un estudio muy complejo para dar un análisis muy preciso y muy exacto de cómo quedaron todos los impuestos de índole municipal y estatal, porque no solamente son los municipios, también se regularon los impuestos que los estados pueden administrar y crear. ¿Cómo quedó el Estado Lara en cada una de las áreas reguladas por la ley? Llámese vehículos, llámese inmuebles urbanos, propaganda comercial, licores, tasas? ¿Cómo quedaron los 9 municipios del Estado Lara? ¿Cómo quedó la gobernación? ¿Cómo nos comparamos con el resto de los estados? Y de esta manera poder formular un estudio global de cada uno de los tributos y proponer, hacer las recomendaciones necesarias para, repito, lograr el objetivo, convertirnos en el Estado más competitivo del país de manera económica. La única manera que el Estado Lara se desarrolle es promoviendo las inversiones. La política tributaria es una de ellas. Entonces, en este aspecto, la Cámara y todos los gremios empresariales del Estado Lara estamos trabajando para hacer un análisis bien detallado, bien serio y sobre todo muy positivo para formular recomendaciones a las autoridades municipales y estatales. ¿Qué incentivos se les ofrecen a los inversionistas? Ese es un tema muy importante. La LOCAPTEN establece la posibilidad de que los municipios y los estados ofrezcan incentivos de diversa índole. Nosotros consideramos de que hay áreas fundamentales donde debe incentivarse la actividad económica mediante rebajas a los impuestos. Número 1, a las empresas que formen a las personas, no solamente de la propia organización, sino que puedan patrocinar emprendedores o empresarios en gestación. Ese es un estímulo que podría ser muy valioso, que es el de formación, educación. El número 2, podemos incentivar la actividad gremial. Los gremios empresariales estamos trabajando para formar a nuestros agremiados, no solamente en las áreas económicas, sino para mejorar sus procesos de negocio. Entonces, incentivar la actividad gremial empresarial también es un objeto de estímulo. Número 3, a quienes contribuyan con la recuperación de la planta física de la ciudad, de las diversas ciudades. Mira, que quien construya, que pueda reparar una acera, quien ayude con el tema del agua. Eso se ha hablado en mesas de trabajo y hemos tenido resultados, hemos tenido receptividad en las ideas. Es decir, existen distintas, y por supuesto, el que siempre es importante, el estímulo fiscal que se le den a las inversiones frescas, nuevas, o a la renovación de inversiones en plantas físicas actuales de las organizaciones empresariales con miras a modernizar la producción y la productividad y mejorar la efectividad de cada organización en sus mercados. Perfecto. Actualmente, desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra la complejidad tributaria nacional? Ese es un tema muy importante y esa es una propuesta que la Cámara de Comercio del Estado Lara tiene. Venezuela en este momento está inserta en un proceso de transformación económica. Venezuela está pasando de ser un país rentista, dependiente del petróleo monoproductor, que bueno, durante todo el siglo pasado y buena parte de este fuimos, a un país de economía diversa. Entonces, cuando vamos a insertarnos en una economía diversa, tenemos que ver las ventajas comparativas y las desventajas que tenemos con respecto a las otras economías. Y yo quisiera citar a un profesor del IESA y de la Universidad Católica Andrés Bello,
que declaró en el Congreso del año pasado de Fe e Industria, donde hablaba de la complejidad tributaria venezolana. Él publicó un libro donde analizaba distintas empresas del país y señalaba como hecho relevante que dependiendo del tipo de actividad económica, una organización empresarial puede tener que administrar hasta 47 obligaciones dinerarias tributarias de manera mensual. Si un día tiene 22 días en promedio hábiles y tú tienes 47 obligaciones tributarias, tú tienes que manejar más de 2 impuestos al día solamente en administración. Eso es muy complejo. Y no estamos diciendo que hay que eliminar los impuestos, no estamos diciendo que hay que bajar, que hay que dejar de pagar impuestos. Lo que tenemos que hacer es simplificar esto. Hay una cantidad enorme de parafiscales, hay una cantidad de acciones, retenciones, aportes parafiscales, ciencia y tecnología, deporte, INSES, Seguro Social, política habitacional. Parece de contar, hay muchísima cantidad de obligaciones de distintos entes que nosotros proponemos que se agrupen en un solo impuesto. Bien. Vamos a llamarlo impuesto de responsabilidad empresarial, por ejemplo. Y entonces la empresa privada o pública que le corresponda tributar va a tener que manejar los impuestos fundamentales. En lugar de estar manejando hasta 47 obligaciones, que empiece a manejar 5. Eso va a permitir facilitar la administración, facilitar la determinación, facilitar el pago y facilitar el control posterior del pago de esos impuestos. Eso es modernizar una economía, eso es ayudar a crear una cultura tributaria. Como yo te mencionaba en el negro anterior, 100 de cada 100 empresas, 70 están en el mercado oscuro, en el mercado gris. Nosotros creemos que para fomentar de que esas 70 que hoy no participan ingresen al mercado formal, hay que facilitar el proceso de administración de las obligaciones nacionales y las obligaciones municipales regionales. Entonces, esta es una vía, la simplificación de la complejidad tributaria en el aglutinamiento en un tributo de una serie de obligaciones que dificultan su administración, cálculo y control. ¿Qué propuesta tiene la Cámara de Comercio para sostener la economía? Bueno, la primera, la diversificación económica. Evidentemente, Venezuela tiene un proceso de una década de crecimiento económico que afortunadamente desde el año 2022 vimos un quiebre, hay un crecimiento moderado que tenemos que incrementar. Para ello hay que crear estímulos, hay una ley, por ejemplo, para emprendedores que esté buscando insertar a esas personas que están desarrollando actividades económicas a la economía formal. Eso es un primer paso, lo vemos muy positivo y estamos apoyando las iniciativas legislativas a nivel regional y las iniciativas legislativas a nivel municipal para lograr un desarrollo de ese emprendimiento. La idea es que los lapsos que la ley nacional establece es de que tienes 2 años desde el momento que te conviertes en un emprendedor registrado hasta que te conviertas en un empresario formal. Nosotros queremos formar parte activa de ese proceso, queremos ayudarlos, queremos impulsarlos, queremos que se integren al trabajo gremial y que se formen. Para eso creamos una escuela de negocios. ¿Qué tiene en agenda la Cámara de Comercio actualmente? Hablando de la Escuela de Negocios. Bueno, lo primero, el año pasado firmamos convenio con cuatro importantes universidades, 3 regionales y una nacional. Firmamos convenio con nuestra UCLA, con la Universidad Fermín Toro, con la Universidad de Yacambú y con la Universidad Católica Andrés Bello. La idea es dar diplomados de 4 meses en nuestra sede. Ya tenemos una sede física en la Cámara de Comercio, en la avenida Vargas entre 24 y 25, con un aula dispuesta para dictar diplomados en distintas áreas: emprendimiento, nuevas tecnologías, empresas familiares, una cosa muy importante, el tema de sucesión empresarial como vía para darle eternidad a un proyecto económico que se inicia con un fundador y que debe permanecer por el tiempo pues, que la familia y sus sucesores designen. Eso es un tema muy importante. Mercadeo. Es decir, queremos abordar los temas más importantes para ayudar no solamente a los emprendedores, sino a los empresarios que ya están formados, pero que las tecnologías y la evolución económica está haciendo crecer
las fuentes de conocimiento, queremos ser una de ellas. ¿Cuándo se tiene estimado comenzar esos diplomados? Teníamos como fecha el mes de marzo, pero estamos viendo que la Semana Santa está atravesada. Lo más probable es que arranquemos en el mes de abril con el primer diplomado. Los costos van a ser bastante comedidos. La Cámara de Comercio está buscando no obtener un lucro, sino simplemente facilitar la formación. Nuestros agremiados van a tener una tarifa preferencial y los costos van a ser variables dependiendo del tipo de diplomado y la complejidad y los insumos que este requiere. La otra cosa que tenemos importante en agenda es la creación de un centro de contenido donde la Cámara pueda producir de manera profesional los contenidos que quiere transmitirle a la colectividad, a la vez que sea un espacio para todos estos creadores de contenido que están en la ciudad y que no tienen los medios necesarios y los medios técnicos para poder crear diversos contenidos y de esta manera ayudar a la creación pues, de información valiosa para la colectividad, no solamente para el empresariado, sino para todo el Estado Lara. Fuera de cámaras me había comentado acerca de la creación de un semillero de proyectos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esa es una idea fantástica que nos presentó un grupo de jóvenes. Ya ellos están en este momento con una sede asignada en la Cámara de Comercio. La idea es crear un espacio, la van a administrar este grupo, un espacio donde puedan tener un área de coworking, donde tengan acceso a internet, donde tengan computadoras, donde tengan wifi, donde tengan herramientas tecnológicas que les permitan no solamente trabajar a distancia, sino que adicionalmente a esto puedan desarrollar ideas. Una suerte de Shark Tank, que de ahí surjan ideas que puedan convertirse en empresas reales. Y nosotros como Cámara poder enlazar a estos proyectistas con los potenciales inversionistas y desarrollar proyectos productivos. Esto en el exterior es muy utilizado, se conocen como los semilleros de startups. Bueno, la Cámara de Comercio del Estado Lara está en este momento desarrollando el propio y de mano de jóvenes muy valiosos que nos enorgullece patrocinar. Ya para finalizar, ¿dónde podemos conseguir ese tipo de información? Tal vez redes sociales, número de contacto. En Instagram, Camcomercio Lara, estamos allá. Y en el teléfono, ya se los voy a dar, disculpa, pero esto se bloquea. 0424-525-2083, un teléfono celular directo de la Cámara de Comercio. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Robert, por la invitación. Ya, amigos, hacemos una nueva pausa comercial. Estuvimos conversando con José Vicente Ríos, director de la Cámara de Comercio del Estado Lara. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso continuamos leyendo los portales más destacados de la región y el país.